Pues sí, la verdad es que es una bendición poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y hacerlo de esta manera un poco más profunda, ¿verdad? En este tipo de estudio que estamos haciendo, ¿verdad? Que tenemos el estudio de Marcos en los grupos de hogar, donde estamos profundizando de una manera pues más comunitaria, ¿verdad? Pues tenemos preguntas para hacer a nivel personal, pero luego preguntas que podemos compartir entre todos. Y ya sabéis que un poco este tipo de estudio es para profundizar un poquito más cómo lo haríamos en un seminario, ¿verdad? Lo que yo estoy dando es lo que a mí me han dado, y bueno, más de lo que a mí me han dado cuando hice el grado en teología, y muy similar a lo que a mí me están dando cuando estoy haciendo el máster en teología en Estados Unidos, y un poco lo que yo estoy enseñando también como profesor de teología. Así que intentamos profundizar, ¿vale? Pero como decía Gabriel, la idea es que no sea solo un ejercicio intelectual, ¿no? Sino que de alguna manera pues podamos sacar también algo para nosotros y de alguna manera podamos reflexionar. Y si hemos visto los vídeos, ¿no? Tenemos esta serie de 32 vídeos, estamos ahí por el 13-14, y a los estudios de los grupos de hogar, pues depende de un poco la velocidad de cada grupo, ¿verdad? Pues también estamos ahí por el 11, 12, 13. Pero bueno, si hay alguna pregunta de los vídeos de estos días, pues la podemos compartir, ¿verdad? Y si no, pues lo que haremos será ir avanzando en los siguientes temas, ¿no? O ir profundizando en algún tema que podamos compartir hoy, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, de los vídeos que habéis visto hasta ahora, ¿no? En principio esta semana se compartió el vídeo, creo que era el 14, ¿no? ¿Os ha surgido de estos últimos días alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna cosa que os haya llamado la atención? ¿Alguna cosa que quieres compartir? Tan, tan, tan. Ya sé que normalmente no hay muchas preguntas, ¿eh? Eh, A pero, mí me queda escucharlo todavía el último. ok. Bueno, el último se Sí, compartió, me parece que fue ayer, ¿eh? O sea sí, por que eso. es un vídeo de casi o no sé si es un vídeo de casi una hora, así que la verdad es que Bueno, cuando yo tengo, sabéis que esto está colgado en YouTube, y entonces en YouTube yo tengo las estadísticas, ¿no? Y las estadísticas me dicen que el 20% de la gente que empieza a ver un vídeo acaba el vídeo. Lo cual es una maravilla, porque normalmente los vídeos, la media en YouTube es que a los 30 segundos de empezar el vídeo, el 95% ya ha dejado el vídeo, ¿vale? Porque la gente hoy vamos muy rápido, ¿no? Así que estamos teniendo posibilidad de ir avanzando. Hay algunos vídeos que el 40% de los que han empezado lo han acabado. No solamente nosotros, ¿eh? La gente que puede colgar pinchar el enlace en YouTube, pues seguramente no acaba el vídeo, pero de nosotros seguramente la mayoría sí que los está viendo, ¿no? Y a veces, pues evidentemente, si tenemos alguna cosa y no lo vemos, no pasa nada. La idea es compartir, es aprender y hacerlo a nuestro ritmo. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. En el vídeo que se puso ayer, Ok. eh, referente al tema de lo que hablabas de que cuando entra alguien en la iglesia o que no es rico, que son gente humilde o gente Mm. pobre. Vale, a ver, a ver cómo lo explico para que lo entendamos. Eh, es referente a todo el tema que hay ahora de, de los migrantes y todo esto, ¿no? Ujú, Es cómo nos sentimos a veces viendo todo lo que está pasando, ¿no? Porque hay, a veces hay un choque entre lo que uno cree y lo que uno ve y lo que uno piensa, ¿no? sí. En ese sentido, me vengo a referir, por ejemplo, mm, yo no soy racista, por supuesto, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay veces que me siento, cuando veo cosas, me revuelvo un poco, ¿no? En Ujú, el sentido de que yo entiendo, como dijo Pablo, que el que no trabaje, que no come, ¿vale? Eh, yo veo gente, por ejemplo, ¿no? Sobre todo de la zona de abajo de Marruecos y tal. Yo los veo por aquí en mi barrio, ¿no? Y claro, yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana y llego a las 6:30, 7 de la tarde, ¿no? Y ves a esta gente que está ahí, que sabes que no están trabajando, que están viviendo de, de las ayudas y tal. Y eso a mí a veces pues me choca, ¿no? Porque mi pensamiento es, como dice Jesús, ¿no? Ayuda, eh, procurar cuidar a los extranjeros, ¿no? Y eso a ujú. veces me choca un poco, ¿no? Y me siento a veces un poco, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Te entiendo muy bien, muy bien.
por un lado está el choque cultural, ¿no? Yo siempre digo que yo no tengo ningún problema con los marroquíes, tengo muchos amigos conocidos y marroquíes y de todas las nacionalidades. Y de hecho, la iglesia empezó antes en Marruecos que en España. O sea, los grandes teólogos de los primeros siglos del cristianismo eran gente de países que hoy son países musulmanes, ¿no? Agustín era de África y Jerónimo era de África y muchos de los grandes teólogos de los primeros siglos del cristianismo eran de África. Em, Otras veces el problema que tenemos es un problema de cómo convivimos con, ¿no? Con el hecho de que uno se esfuerza y tiene ciertas cosas y luego resulta que el vecino de enfrente pues tiene un piso de protección oficial que lo ha pagado el ayuntamiento, ¿no? Y tú dices, oye, yo estoy trabajando para tener mi piso y resulta que mi vecino está trabajando en negro para no cotizar y que le sigan dando el piso de protección, ¿no? Él está haciendo algo mal, pero nos provoca este sentimiento contrariado, ¿no? De decir, ostras, esto no es justo, ¿no? ¿Qué hace uno, no? Em, es verdad que tiene cierta dificultad. La misma Biblia nos enseña que no hay que hacer acepción de personas, ¿no? A veces algo que nosotros vemos como una situación injusta puede ser algo que Dios utilice para ponernos a nosotros en el camino, ¿no? Yo lo digo muchas veces que nosotros no podemos ir al Yemen a predicar el Evangelio porque te apedrean y te matan. De hecho, muchos misioneros en Marruecos han sido expulsados en los últimos años. Muchos misioneros están siendo expulsados ahora de Turquía, que es un país que quiere ser de pleno derecho en la comunidad, en la Unión Europea, ¿no? O sea, pero expulsa a los misioneros, ¿no? Sin embargo, estas personas están viniendo aquí, ¿no? Y Dios quiera, ¿no? Que podamos tener la visión para compartirles el Evangelio. Porque al final, tanto los que vengan de un país que no es de trasfondo cristiano, como los que vengan de un país de trasfondo cristiano, al final da igual. Somos personas necesitadas de Dios. Somos personas necesitadas de Dios. Y por esas personas Jesús murió, ¿no? Ahora, ¿cómo convivirlo? Es muy complicado, ¿no? Muy complicado, ¿por qué? Porque algunos vemos pues que en zonas de Europa donde el Islam es mayoría, ahora hay problemas de convivencia, ¿no? Porque ellos quieren implantar la Sharia, ¿no? Y dices, esto, ¿cómo se conjuga esos valores con estos? Si uno va a la historia, por ejemplo, del Líbano, ¿no? El Mm. Líbano era un país cristiano. Al Líbano se le llamaba la París de Medio Oriente, porque los grandes bancos occidentales estaban allí, tenían una sociedad muy próspera, mayoritariamente cristiana. Y era una sociedad muy abierta. Hay testimonios tremendos en YouTube que los podéis encontrar de gente que estaba allí en el Líbano en aquella época, ¿no? Y se darán cuenta de que de golpe y porrazo, esa libertad que tenían y que gozaban en el Líbano permitieron que el Islam creciera y cuando fue mayoría se acabó la libertad en el Líbano y se convirtió en lo que es hoy, un centro controlado por Hezbollah, ¿no? Desde el que atacan a Israel, ¿no? Así que a veces la realidad social que nos envuelve es complicada, ¿no? Pero Dios hace milagros. Es más sencillo hablar con un musulmán aquí de Dios que con un catalán. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque tú hablas con cualquier musulmán y le dices, oye, mira, estoy estudiando, yo soy cristiano y quiero saber lo que crees. ¿Qué crees acerca de Jesús? De Isha, porque ellos se llaman Isa. ¿Qué crees de Jesús? Y te dirán que ellos creen que Jesús nació de una virgen y creen que Jesús hizo milagros y creen que Jesús está vivo con Dios, o sea, que ascendió a los cielos, se creen muchas cosas, que nosotros también creemos, ¿no? Hay otras que no, ¿no? Entonces tú les puedes compartir, entonces es complicado. Ahora, que no hay que hacer excepción de personas, eso es algo que vemos en la Biblia y sobre todo vemos en el tema de ricos y pobres, ¿no? Em, Iba a decir, que no lo diré, pero iba a decir, ¿cuántos pobres de verdad, pobres habéis visto en el liderazgo de iglesias? Pues no acostumbra a ser. A veces porque la pobreza va ligada a la falta de educación, ¿vale? De la falta de estudios, la falta de preparación y de formación, ¿no? Y a veces la pobreza te impide tener tiempo libre para poder ejercer el liderazgo en una iglesia, ¿vale? O sea, no estamos diciendo que hagamos acepción de personas, ¿verdad? Pero necesitamos. Oye, mira, te voy a explicar. Anécdota mía, esto es anécdota mía. Nosotros, cuando salimos de la iglesia de Granollers, fuimos a visitar otra iglesia, cuyo nombre no diré, ¿vale? Pero cuando llegamos a esa iglesia, yo estaba estudiando en Ipste en aquel momento.
Y lo primero que un miembro de esa iglesia me dijo es, ¿vosotros venís aquí para que os ayudemos económicamente? Y nosotros dijimos, no, no venimos para eso. Entonces había alguien en esa iglesia que estaba muy preocupado de que se aprovecharan de ellos, ¿no? Y yo creo que hay que pensar a veces más en dejarnos usar por el Señor, ¿no? Si quieren aprovecharse, pues bueno, que se aprovechen un poco. Igual aprovechando, se acaban conociendo al Señor, ¿no? En la prisión, en la cárcel. Es que yo he sido coordinador del Ministerio Evangélico en prisiones. Tenemos 350 agentes pastorales. Y en la cárcel nos pedían Biblias de papel fino. ¿Sabes por qué nos piden Biblias de papel fino? Porque la Biblia de papel fino, el papel fino es como el papel del tabaco. Entonces se pueden hacer porros en la cárcel y se la fuman. Se fuman las Biblias en la cárcel. Entonces las Biblias de papel grueso no, porque arden, sale llama, pero las Biblias de papel fino es como papel de fumar. ¿Sabéis la cantidad de gente que se ha convertido fumándose la Biblia? Porque antes de fumarse la Biblia se lee la página y el Señor utilizaba eso. Entonces, los caminos del Señor son muy diferentes a los nuestros. El Señor hace cosas que uno no puede imaginarse, ¿no? No sé si respondo, Daniel, ¿eh? No sé si respondo a la inquietud, pero es verdad que, bueno, hay diferentes choques culturales, ¿verdad? Sí, sí que más o menos está respondida, sí. Gracias. Y nos pasa también en la obra social, ¿eh? A veces viene gente a la obra social que dices, igual lo que vienen a buscar. Yo recuerdo que la primera vez que repartimos juguetes en Cardedeu, porque Chuguinas Solidarias no empezó en Barcelona, empezó en Cardedeu, empezó en mi pueblo. Lo montamos en mi pueblo, mi mujer y yo. Y nos vino a buscar juguetes una chica, iba a decir una niña, una chica de 20 y pocos en un Mercedes con un iPhone. Nos vino a buscar los juguetes, ¿no? Y yo dije, yo no tengo Mercedes ni no tengo iPhone. Pero bueno, se fue con el testimonio. Luego conocimos a esta chica y pudimos compartir con ella el Evangelio muchas veces. Así que el Señor nunca sabe. El Señor nunca Vale. sabe. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra observación, alguna otra cosa para compartir. No, no hay micro ni imagen. Ahora Ahora sí. se oye, ¿no? Sí, Sí, no se ve, pero Vale, ya su micrófono. Bueno, vale. te hago la pregunta, ¿vale? venga. Bueno, no es una pregunta, es que lo he leído infinidad de veces y no le acabo de, por más vueltas que le doy, no acabo de comprenderlo. En el Evangelio, cuando están hablando de las parábolas, Sí, la parábola del sembrador, sí, en el que es la 4 en el 12. sí. Y el 13 no lo... Bueno, a ver, el 13 no lo entiendo porque no entiendo el 12. Ajá. Entonces, es que no lo llego a entender, no lo llego a comprender. Ok. Dice, para que viendo vean y no perciban, y Ujú, oyendo oigan y no entiendan, para ujú. que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mm, Y luego el exactamente. 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ok, ok. Vale. Bueno, vimos, a ver si Oscar te puede facilitar la grabación del día que estuvimos hablando del discurso de las parábolas de Marcos, ¿vale? Justamente todo este discurso, porque ese conjunto de parábolas, nosotros normalmente lo que hacemos es separar las parábolas, pero vimos en una de estas clases en vivo vimos que este discurso parabólico tiene una estructura, una estructura propia de la literatura hebrea que se llama quiasmo, que tiene una estructura en capicúa, ¿no? Y que de alguna forma algunas de estas partes tienen que ver con otras partes de ese discurso, ¿no? Y entonces vimos de alguna manera que esa parte, primero que esa cita, eso que dice Jesús, es una cita de Isaías. Está en Isaías capítulo 6, ¿no? Em, es, es Isaías el que está, es a Isaías al que se le dice, ¿no? Se dice esta cita que usa Jesús, ¿no? En el capítulo 6 cuando él está viendo esa visión de Dios, él entra en el templo y ve una visión, tiene una visión de Dios sentado en el trono y unos ángeles que dicen, Santo, 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 el Señor Todopoderoso. Y entonces Dios lo envía a Isaías para que hable con el pueblo, ¿no? Pero de alguna manera lo que va a pasar es que la gente no va a escuchar a Isaías, ¿no? Y el hecho de no querer escuchar a Isaías va a ser una causa del castigo que les va a venir encima, ¿no? Y de alguna manera
el discurso parabólico de Jesús, aquí en Marcos capítulo 4, tiene esa estructura, y esa estructura en la cual va a ser muy importante qué actitud tienen hacia el mensaje de Jesús, ¿no? Y de ahí luego lo que va a venir más tarde, ¿no? Si alguno tiene oídos para oír, oiga, mirad lo que oís, ¿no? Dice en el versículo 23, ¿no? Entonces, la actitud que uno tiene al escuchar, la actitud que uno tiene al mirar, si uno quiere escuchar a Jesús para poner en práctica sus mandamientos o lo escucha para poner pegas, ¿no? Eso va a causar esa diferencia. Entonces, un poco lo que está expresando ese discurso en este momento, ¿eh? Es el hecho de decir, ojo, cómo escuchas. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Eres una tierra fértil que escucha la palabra, la pone por práctica y produce fruto? ¿O eres un tipo de tierra que no recibe la palabra, ¿no? Y eso va a marcar un poco lo que va a ocurrir con el mensaje de la palabra, ¿no? Y de ahí esa situación, lo que dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, ¿quiénes no van a oír y no van a entender? Pues los que no están buscando de verdad la voluntad de Dios, ¿no? Los que están escuchando a Jesús, en algunos casos, para tentar a Jesús, para ponerle piedras en el zapato, para no obedecer su palabra, ¿no? Estos son los que van a escuchar y no van a entender, no van a ver y no van a percibir, van a ver los milagros de Jesús. Hay un momento en los evangelios, en este evangelio precisamente, que Jesús hace milagros tremendos y los fariseos vienen y le dicen, haznos una señal del cielo que no se pueda contradecir. Y dices, a ver, si he acallado las tormentas, hemos multiplicado los panes y los peces, he caminado sobre las aguas, ¿qué más señal del cielo hay que hacer? ¿No? Si no quieres creer, no vas a creer, aunque muera y resucite, le dice Jesús. Vais a tener la señal de Jonás, ¿no? Voy a morir y al tercer día voy a resucitar, ¿no? Em, y un poco eso es lo que marca. Ahora, a los discípulos, justamente lo que les dice es, oye, ¿no entendéis esto tan básico? Que tenéis que ser personas que reciben la palabra y dan fruto de la palabra recibida. Si no entendéis eso que es tan básico, ¿cómo vais a entender temas mucho más complejos, ¿no? Si no estamos a lo más básico, lo más sencillo, ¿cómo vamos a poder profundizar en cosas mucho más complejas? Por ejemplo, la teología de Pablo, ¿no? Pablo va a explicar cosas mucho más complicadas, ¿no? La carta a los hebreos, por ejemplo, tiene un fragmento así, ¿no? Que dice, oye, quisiera explicaros muchas cosas profundas, pero es que no estáis preparados, ¿no? Entonces va un poco por esa línea, ¿no? Los discípulos están con Jesús y no comprenden que lo más importante es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ojo, que nosotros lo sabemos y no pasa lo mismo. Nosotros sabemos eso perfectamente, tenemos el pasaje, tenemos la explicación de la parábola y como decía aquel teólogo fantástico, el problema que tenemos nosotros no es lo que no entendemos en la Biblia, es lo que sí entendemos y no ponemos en práctica, ¿no? Eh, Nos pasa un poco con eso. Entonces, ese versículo entiendo que es complicado porque es un texto que encontramos en Isaías, ¿vale? Y que detrás está eso, el hecho de decir, la palabra de Dios, dice Jesús, siempre produce el fruto para el cual es enviada. A veces el fruto es demostrar nuestra pecaminosidad. A veces el fruto es llamarnos al arrepentimiento. A veces el fruto es que produzca fruto en nosotros, ¿no? De santificación, de santidad, de muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces es mostrarnos cuán terribles somos, ¿no? Y en este caso demuestra en muchos casos de sus oyentes, ¿no? No sé si recordad este punto que es importante, ¿eh? En este caso estamos hablando del pasaje de Jesús. A ver, estoy aquí. Estamos en esta segunda sección. Este pasaje está en esa segunda sección de la primera parte. Recordad que la primera parte del Evangelio tiene 3 secciones, ¿no? Y la segunda parte del Evangelio también tiene 3 secciones. En la primera sección que nos encontramos, la respuesta de los religiosos, los fariseos y los em, herodianos se conchorchan, ¿no? Se alían para destruir a Jesús. Esa es la respuesta del mundo religioso y político. Queremos matar a Jesús. La segunda parte, la segunda sección de esa primera parte, nos va a dar la respuesta del pueblo. ¿Cuál es el final de esa segunda sección? Cuando Jesús va a su pueblo y dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Os acordáis? Que solamente sanó a unos pocos enfermos. Y yo decía en el vídeo, oye, sanar a unos pocos enfermos no es un milagro pequeño. Ninguno de nosotros hemos sanado a 25 o 30 enfermos en una tarde. Eso es un gran milagro, ¿vale? Y decíamos, ¿por qué no puede sanar a más en su pueblo? Pues simplemente porque no los sacaron de casa.
Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? La gente, cuando acaba el sábado y empieza el domingo, el sábado por la noche, ya es domingo, lo que hacen es llevar a sus enfermos a Jesús para que los sane. Pero llega a su pueblo y en su propio pueblo la gente no saca a los enfermos para que Jesús los sane, porque no creen en él. Entonces Jesús no puede sanar a muchos. Sana solamente a unos pocos, porque no creen en él. Entonces esa respuesta de su propio pueblo ya adelanta la respuesta de la gente del pueblo de Israel a Jesús en Jerusalén, cuando van a decir, crucifícalo, queremos a Barrabás. Entonces, esa incredulidad del pueblo, que sí, que sigue a Jesús, pero muchas veces sigue a Jesús más por el milagro, porque nos da pan y peces, ¿no? Nos sana, pero no porque sea el Mesías, sino porque queremos los beneficios, ¿no? Eso se muestra en las parábolas, ¿no? El hecho de Jesús está enseñando, pero el que quiere aprender, escucha, y el que no quiere aprender, no escucha, no entiende. No sé si lo he respondido bien, ¿me has seguido? ¿Lo he explicado bien? Sí, sí, sí. Entonces, dentro de ese discurso, la gran enseñanza de ese discurso es cómo escuchas la palabra de Dios. ¿Qué opinión tienes de Jesús? ¿Cómo te acercas a Jesús? Y eso revela justamente eso, ¿no? Su poco interés en escuchar a Jesús. Y luego la tercera sección, ¿no? Es que acaba ya con la confesión de los discípulos. Que dicen, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, ¿no? Ahí es como acaba la tercera sección, ¿no? De esa primera parte, ¿no? La primera parte. Y ahora estamos ya entrando en esa segunda sección. No sé si tenéis alguna otra pregunta o hablo algo acerca de la segunda sección. Bueno, hablaré algo acerca de la segunda sección, ¿vale? Pero sí darnos cuenta al menos de un par de detalles que a mí me resultan interesantes a la hora de compartir el texto. Yo intento en estos estudios ir un poquito más al fondo, más profundo, dar algo más, iba a decir elevado, tampoco es el plan, pero sí ver a través de esos estudios que podemos profundizar mucho más en la palabra, ¿no? Podemos conocer mucho más la palabra, ¿no? A mí me pasa que cuando he estado preparando esos estudios, he tenido que leer muchísimos libros acerca del Evangelio de Marcos. Algunos de autores muy interesantes y otros que, bueno, confunden más que ayudan. Pero una de las cosas que nos damos cuenta cuando hacemos teología es que em, se puede afrontar de muchas maneras, ¿no? Una de las cosas que hacemos cuando leemos libros sobre un libro concreto es lo que se llama teología bíblica. La teología bíblica, bueno, hay gente que lo llama de manera diferente, a veces cada académico le llama de una manera, pero en el fondo lo que están hablando, nos encontramos cosas cuando hacemos teología bíblica, cosas como teología del Antiguo Testamento. ¿Habéis leído algún libro de teología del Antiguo Testamento? Teología del Nuevo Testamento, o la teología de Isaías, o la teología paulina. ¿Habéis escuchado conceptos así? Los que hemos estudiado algo de teología, sí, ¿eh? Dicen, la teología paulina, la teología de Pedro, la teología marcana, la teología lucana, la teología juanina. Hay un montón de teologías diferentes, ¿no? Y muchas veces cuando uno lee esos estudios, ve esos libros, lee esos artículos, te das cuenta de que se enfocan en las diferencias, lo que separa a un autor de otro, ¿no? Es como si buscaran las incoherencias, los contrastes, lo que separa a un autor de otro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Marcos y Lucas, y entre Marcos y Pedro, y entre Marcos y Pablo? ¿Y qué diferencia hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Y te dicen cosas como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira. ¿Lo habéis escuchado alguna vez esto? Esto sí que es más normal, ¿no? En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Lo habéis escuchado esto? Siempre se escuchan estas cosas, ¿no? Porque intentan separar la teología del Antiguo Testamento de la del Nuevo Testamento, ¿no? Y, y eso es algo, digo, es importante por eso, porque a veces te meten ideas así como de que hay diferencias entre los diferentes autores de la Biblia, ¿no? Y especialmente los teólogos que llamamos nosotros teólogos liberales, nosotros nos llaman teólogos conservadores, porque creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, porque creemos que toda la Biblia es absolutamente coherente, pues los teólogos liberales que no creen tanto eso, se fijan más en estas diferencias, ¿no? Y entonces acaban fijándose tanto en las diferencias que acaban pensando que Pablo, por ejemplo, no escribió todas sus cartas. Yo estoy ahora haciendo un trabajo para el seminario sobre Primera de Tesalonicenses y muchos libros, especialmente católicos y de teólogos liberales protestantes, dicen que Pablo no escribió segunda de Tesalonicenses, por ejemplo. Que sí que escribió la primera, pero segunda no.
Tú dices, ¿por qué? Te dicen, bueno, porque es que el lenguaje es diferente el de la primera que el de la segunda. Dices, sí, claro, porque es que el tema es diferente. Entonces, te encuentras libros, por ejemplo, de Marcos que te dicen las 2 etapas de redacción de Marcos. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la primera parte, que hemos hecho ya, es diferente del lenguaje de la segunda. Claro, pero es que el tema es diferente, ¿no? Hay temas, el tema es diferente, el lenguaje es diferente, porque la primera parte y la segunda parte es diferente. Y el enfoque es diferente porque lo que nos quiere enseñar es realmente diferente. Y no entienden a veces estos autores de estos libros que una misma persona puede usar diferentes lenguajes para hablar de diferentes temas. Y que además toda persona va evolucionando en su pensamiento. No es lo mismo el Pablo que escribe Gálatas al principio de su ministerio y primera y segunda de Tesalonicenses al principio de su ministerio, que el Pablo que escribe segunda de Timoteo al final de su vida. Es que han pasado 30 años. Y si Pablo no ha crecido en el Señor en 30 años, dime tú. Si lleva 30 años estudiando los escritos del Antiguo Testamento y profundizando en su fe, y el Señor le ha ido revelando por el Espíritu Santo cosas nuevas, pues claro que ha ido cambiando y tiene que cambiar. Y tiene que enseñarnos cosas que Dios le ha ido mostrando, ¿no? Así que, en realidad, eso lo encontramos en el texto, ¿no? Lo encontramos que Isaías no es lo mismo la primera parte de Isaías que la segunda parte de Isaías, igual que no es lo mismo la primera parte de Marcos que la segunda parte de Marcos, porque lo que nos quiere enseñar es diferente. Y además, hay una cosa que es la revelación progresiva en las Escrituras, ¿no? No es lo mismo lo que se sabía en la época de David que lo que sabemos hoy, ni lo que sabía Pablo al principio de su ministerio. Al principio de su ministerio da toda la sensación de que Pablo espera que Jesús vuelva ya. De hecho, mucha gente en la época de los apóstoles espera que Jesús vuelva en ese momento, ¿no? De hecho, Juan, cuando escribe su evangelio, explica uno de los errores que tenía la gente de su época, que pensaban que Jesús volvería antes de que el último de los apóstoles muriera. Y al final de su evangelio, él explica ese error, ¿no? Y está diciendo, no, Jesús no dijo que yo iba a estar vivo cuando él volviera, sino que me importaba a mí, sino que yo me dedicara a lo que tenía que hacer, que es a seguirle, ¿no? Volviera cuando volviera. Sí, eso es el final del Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Evangelio de Marcos y explicamos lo que Marcos quiere explicarnos, no es que sea diferente de Mateo. No es que Marcos quería una cosa diferente de Mateo o de Juan o de Lucas. Simplemente que cada uno de ellos nos ha explicado cosas que se complementan, nos ha explicado lo que más le llama la atención a él. Si tú escuchas un sermón en la iglesia, seguramente tú te escribirás una frase que te llama la atención, que no será la frase que me llama a mí más la atención, ¿no? Igual a alguien le llama la atención un aspecto de Dios, ¿no? La grandeza de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Hay tantos aspectos de Dios que nos pueden llamar la atención que cada uno puede enfatizar, puede hablar de lo que más le toca a esa persona. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a Marcos, nos encontramos de que Marcos está enfatizando ciertas cosas de Jesús que para él son importantes. Porque realmente encuentra que eso es importante que lo sepamos, ¿no? Que sepamos que Jesús iba por todos los sitios enseñando su doctrina, que su doctrina era muy importante, que la predicación del Evangelio era muy importante para él, que entendamos que Jesús hizo haciendo milagros, que le importaba a la gente. Eso es algo importante para él, ¿no? Y es interesante darnos cuenta en estos estudios cómo está fluyendo el texto, porque si un día estudiamos Marcos, nos daremos cuenta de que él explica la historia de Jesús de una manera muy diferente. Y que Lucas explica la historia de Jesús de una manera muy diferente. Y que sus énfasis, aunque explique lo mismo, muchas veces es exactamente lo mismo, pero lo que nos quiere enseñar de Jesús es algo, un puntito diferente de lo que Marcos nos está enseñando, ¿no? Su propósito es algo diferente. Entonces, ¿qué hemos estado viendo hasta ahora? Hemos estado viendo esa primera parte, ¿no? Hemos estado viendo el ministerio de Jesús en Galilea, hemos visto sus milagros, hemos visto el énfasis del propósito de Jesús en predicar el Evangelio y en enseñar su doctrina. Hemos visto algo muy interesante, a ver si un día de estos podemos hablarlo, que es el tema de la Trinidad en el Evangelio de Marcos. Eso no hay ningún vídeo que yo haya grabado sobre eso, pero es un tema muy interesante. Cómo Marcos nos presenta a Dios Padre. Cómo Marcos nos presenta a Dios el Espíritu Santo. Por ejemplo, vemos al Espíritu Santo
viniendo a Jesús, descendiendo hacia Jesús y ungiendo a Jesús como profeta, como sumo sacerdote, como el rey mesiánico que tenía que venir. Jesús, siguiendo el ejemplo de David, Jesús es profeta como David era profeta, Jesús es sacerdote como David era sacerdote, aun siendo de la tribu de Judá, porque vemos a David ofreciendo incienso y no siendo condenado por Dios por ese hecho. David ofrece sacrificio y no es reprendido por Dios por eso, porque él hace lo que le toca hacer como rey ungido, como rey mesiánico, que tipifica a Jesús. Entonces Jesús recibe el Espíritu Santo y es ungido, no como David, que fue ungido con aceite, ¿no? Por Samuel. No, no, este es ungido con el Espíritu Santo. El aceite tipificaba a Dios, tipificaba al Espíritu Santo, y este recibe no el tipo, sino auténticamente al Espíritu Santo, que le va a ungir para esas tres labores que tiene Jesús, como sacerdote, profeta y rey. Sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Pues es muy interesante que Juan el Bautista es descendiente de un sacerdote de la orden de Aarón. Juan el Bautista es descendiente de una familia que viene del sacerdocio arónico. Entonces él, como profeta y sacerdote, va a ungir a Jesús, va a bautizar a Jesús, va a iniciar ese ministerio de Jesús, ¿no? Y como decíamos, he estado viendo esos tres elementos, ¿no? La respuesta de los religiosos, la respuesta del pueblo, la respuesta de los discípulos, ¿no? Ahora, no hemos dicho, y es algo realmente interesante en el Evangelio de Marcos, una curiosidad muy interesante en el Evangelio de Marcos, es que cuando Pedro confiesa a Jesús, a ver si podemos recordarlo un segundo. Hemos dicho desde el principio quién es el que da el material a Marcos para que escriba su evangelio. ¿De dónde toma el evangelio? ¿De dónde toma Marcos el contenido de su evangelio? De Pedro. De Pedro. Marcos es el ayudante de Pedro, ¿vale? En el momento en que Pedro y Pablo se encuentran en Roma, Pedro predicando el evangelio, Pablo encarcelado en Roma, y en el momento en que Pedro es asesinado, es crucificado, según la tradición, boca abajo, cabeza abajo, entonces Marcos pasa a ser parte del equipo misionero de Pablo, ¿vale? Y acaba siendo parte del equipo misionero de Pablo, y Pablo lo reconoce al final en sus cartas, ¿no? Ahora, si tú fueses Pedro y tú fueses Marcos, que estás escribiendo el testimonio de Pedro, a ver si puedo explicarlo bien, ¿eh? Cuando tú llegas al Evangelio de Mateo, encontramos una frase que es: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ese texto es importante, sí o no? Es un texto importante, porque el catolicismo romano te va a decir que ese texto es como Jesús dice que Pedro fue el primer papa de Roma, ¿sí o no? Es un texto importante. Si tú fueses Pedro y Jesús te constituyera a ti como cabeza de la iglesia, como primer papa de Roma, como dice el catolicismo romano, ¿tú eso lo incluirías en tu predicación o no lo incluirías en tu predicación? Hombre, en principio, ya que te da autoridad, tú lo pondrías en tu evangelio, lo pondrías en tu predicación. Cuando Pablo escribía las cartas y tenía que hacer valer su autoridad como apóstol, ¿cómo empezaba? Pablo, apóstol de Jesucristo. Que quede claro, yo soy apóstol, vosotros sois una iglesia, yo estoy hablando con la autoridad de apóstol. Soy una persona encomendada por Dios para deciros el mensaje que Dios me ha dado para vosotros. Entonces, tengo la autoridad apostólica para deciros: oye, comportaos como el Señor manda. Esto es lo que Dios quiere decir, ¿no? El Señor me ha revelado esto que quiero compartir con vosotros. Y deja muy claro que Él es apóstol. Sin embargo, Marcos, que recoge el pensamiento de Pedro, no incluye esa frase en su evangelio. Y a mí eso me resulta tremendamente interesante. Igual que el hecho de que Lucas
que se dedica a recoger lo más importante, las cosas absolutamente ciertísimas en torno a la figura de Jesús, y que explica la historia de Jesús y el nacimiento de la iglesia, que va a ser testigo en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, llegando hasta a Pablo en Roma, ¿no? Eso es lo que es el libro de Hechos, ¿sí o no? Desde el principio, desde el nacimiento de Jesús hasta Pablo en Roma, cumpliendo el ministerio de Jesús y todo el ministerio de la iglesia, el cumplimiento, en primer término, de la gran comisión, ¿no? Como el evangelio es predicado en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, porque Roma es el Finisterre, que tenemos ahí en Galicia, ¿no? Es la capital del imperio. Y en Lucas tampoco se incluye esa frase. Entonces, a mí, personalmente, me resulta muy interesante, espero que a vosotros también resulte interesante, el hecho de que esa frase no esté incluida en el evangelio que respalda, explica el ministerio de Pedro, la predicación de Pedro, ni tampoco en el ni tampoco en el de Lucas, ¿no? Y de alguna manera sí da la sensación, en mi caso, de que esa roca tiene más que ver con la confesión de Jesús, de que Jesús es el Cristo, que con la figura de Pedro, ¿no? Aunque Pedro realmente fue quien abrió el evangelio tanto a los judíos, ¿no?, en la predicación en Hechos capítulo 2, como a los gentiles en la casa de Cornelio. Él es el que abre el evangelio, ¿no?, el que lleva el evangelio en primer término a judíos y a gentiles, ¿no? Pero ¿por qué es interesante que Marcos no incluya esa frase? Pues porque justamente esa frase sería un contraste absoluto con la realidad de quién es Pedro en el Evangelio de Marcos, que es, con todo el cariño, un, un discípulo que necesita aprender mucho. Iba a decir un desgraciadito, pero voy a decir un discípulo que necesita aprender mucho. ¿Por qué? Porque es un discípulo que va a negar a Jesús, que va a abandonar a Jesús en el momento de la cruz. Recordad que en el Evangelio de Marcos todos los discípulos abandonan a Jesús. Los únicos que quedan cerca de Jesús son las mujeres. Pero los 11 desaparecen la noche que Jesús es entregado, y el único que queda más cerca de Jesús después de la noche que es entregado es Pedro, que va al patio donde están juzgando a Jesús y lo que hace es negar a Jesús. Negar a Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que es interesante? Otro aspecto por el que es interesante que esa frase no aparece. Porque justamente después de la confesión de Pedro, vamos a ver ese gran contraste al principio de esa segunda parte. En la primera parte hemos tenido una revelación, ¿no? Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Ya se nos ha explicado que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Ahora vamos a explicar que Jesús es el Hijo de Dios. En la primera parte hemos visto el bautismo de Jesús por el Espíritu Santo y la proclamación de Dios Padre diciendo verdaderamente este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? Al principio, eso es al principio de la primera parte. Al principio de la segunda parte, que vamos a ver otra vez a Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd, en el monte de la transfiguración. Un poquito más tarde, al principio, ¿verdad? Justo después de la confesión de Pedro. Pero antes de todo eso, Jesús va a experimentar otra vez una tentación. En la primera parte, ¿quién es el que tienta a Jesús? Satanás. Jesús es llevado, lanzado, expulsado al desierto por el Espíritu Santo, porque la palabra griega es muy fuerte, es como empujado, echado al desierto por el Espíritu Santo para que reciba, soporte la tentación. Pero al principio de esta segunda parte, cuando Jesús anuncia su muerte y resurrección, ¿qué va a decir Pedro? No, eso no te ocurra. ¿Cómo es posible? No, no puedes hacer eso. Y de alguna manera, Pedro está poniéndose en el lado de Satanás. Es Pedro el que está ocupando el lugar de Satanás, el que está estorbando el ministerio de Jesús. Es el que está encarnando a Satanás en este en esta segunda parte, en este momento de la historia, ¿vale? Porque este momento de la historia, este camino de Jesús desde Galilea a Jerusalén, va a ser el camino en el que el Evangelio de Marcos nos va a enseñar lo que significa verdaderamente ser un discípulo. Lo cual está muy bien porque estamos en medio de una serie de predicaciones sobre
ser discípulo de Jesús, ¿no? En la iglesia, ¿sí o no? Estamos en eso. Así que estos capítulos nos van a ayudar a reflexionar acerca de eso, ¿no? ¿Qué es ser un discípulo? Y es ser absolutamente lo contrario de lo que Pedro está siendo en este momento. Y nuevamente, qué contraste tan tremendo entre la actitud de Pedro hacia Jesús, que va a ser el tentador, ¿no? Con el lugar que pretende el catolicismo romano otorgarle a Pedro. Porque Pedro lo que va a decir es, cuando yo, lo que Pedro estará predicando es, cuando yo le dije, tú eres el Cristo, Jesús me dijo, pues es necesario que yo muera y resucite. Y yo lo que hice fue decirle que no. Y Jesús lo que me dijo es, aléjate de mí, Satanás, enemigo mío, enemigo mío. Que eso es lo que significa Satanás, enemigo. Y entonces ese texto que habéis visto en el vídeo, que me parece fantástico esa expresión griega, ¿no? Porque dice, quítate de delante de mí en nuestra Reina Valera, ¿no? Eso es lo que dice nuestra Reina Valera. Pero el texto lo que dice es, quítate de detrás de mí. Porque un discípulo es el que sigue a su maestro. Y entonces dice, si tú estás buscando lo del hombre y no lo de Dios, tú no puedes seguirme, tú no puedes ser mi discípulo, tú no puedes estar en el camino del seguimiento de Jesús, tú no tienes lugar conmigo, ¿no? Eso es lo que Jesús le está diciendo en ese pasaje. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Está bien? Sé que estamos recordando algunas cosas y enfatizando alguna otra, aprendiendo alguna espero también. Es igual si a lo mejor viendo el vídeo uno se puede despistar, ¿no? Y no caer en esos detalles, pero son realmente interesantísimos el hecho de que ese contraste tremendo, ¿verdad? Entre lo que a veces pretendemos otorgar a las personas, ¿no? Y lo que realmente vemos en las escrituras, ¿no? Que no están dándole un lugar de honor a Pedro, justo al contrario, ¿no? Están presentando un Pedro como una persona débil y que necesita el perdón de Dios, como todos los cristianos en aquella época necesitaban el perdón de Dios, ¿no? Bueno, en esta sección decíamos que Jesús está caminando hacia Jerusalén y una de las cosas que vamos a encontrar en este caminar a Jerusalén son los 3 anuncios de la necesidad de su muerte y resurrección. Y a mí, quizá una de las cosas que me resultan más increíbles de estos pasajes es capítulo 8, versículo 31. El capítulo 8, versículo 31 me parece tremendo. O sea, ese primer anuncio de Jesús me parece increíble, increíble. Jesús dice ahí, dice el texto, que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, que es Jesús, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Por qué me resulta interesante? ¿Por qué me resulta importante? Porque normalmente en nuestra experiencia evangélica, nuestra experiencia de cristianos evangélicos, enfatizamos mucho la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí o no? Mucho. Bíblicamente es más importante la resurrección que la cruz, ¿eh? Mucho más importante. Es Romanos capítulo, a ver si lo tengo, Romanos capítulo 4 y versículo 25 creo que es. Ahí está, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, él murió por nuestras culpas, él fue entregado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación no está en la muerte en la cruz, sino en la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo manifiesta al mundo que Jesús realmente era santo en el momento de morir, que Jesús realmente cumplió todos los estándares de Dios. Y cuando Jesús resucita entre los muertos, es vindicado como quien realmente es y se aplica a nosotros la justificación, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es importante este texto? ¿Por qué me resulta interesante este texto? Porque de alguna manera el catolicismo enfatizará lo otro del versículo, que es padecer mucho. En el catolicismo se va a ver como el padecimiento como parte de lo que Jesús tenía que hacer para perdonar nuestros pecados. De tal manera que en el sufrimiento van a verle un valor redentor
algo que no es correcto, algo que no es real, ¿vale? El sufrimiento de Jesús no perdona pecados. ¿Y por qué es importante eso? Porque ellos dirán que si el sufrimiento tiene un elemento redentor, tiene un valor redentor, dirán que María es corredentora con Jesús porque ella sufrió mucho viendo a Jesús morir en la cruz. ¿Lo veis? El punto. Y entonces verán los castigos personales, ¿no? Como pago, como poder redentor para pagar nuestros pecados, ¿no? Por eso te dirán, pues reza 3 Padres Nuestros, ¿no? O el por mi culpa, por mi sola culpa, ¿no? Entonces ahí viene el cilicio y todas estas cosas, ¿no? Que vienen en algunos sectores más radicales dentro del catolicismo. Ahora, sin tener valor redentor, sí es importante darnos cuenta de que Jesús dice que era necesario para él padecer mucho. Que era necesario para él ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por... Eso era necesario que ocurriera. Y que era necesario que fuera muerto. Y que era necesario que resucitara al tercer día. Y la pregunta es, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Jesús sufriera? ¿Por qué era necesario que a Jesús lo desecharan los ancianos y los sacerdotes y los escribas? Para nuestra justificación puede ser, ¿no? No, porque ya hemos visto, o ya yo he intentado decir que el padecimiento, el sufrimiento no tiene poder redentor. O sea, aquellas canciones típicas de con una gota de su sangre limpió nuestros... No, no, no. Ni con una gota, ni con dos, ni con tres. El valor redentor de Jesús está en su muerte, no en la sangre que vertió, ¿no? Hay poder, poder en la sangre. No, no, en la sangre de Jesús no hay poder, está en la muerte de Jesús, ¿no? La muerte de Jesús, la sangre de Jesús no... La verdad es que poéticamente hablando, vale, pero no tiene poder redentor. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús padeciera? Dicho de otra manera, Jesús padece, es desechado, es crucificado y resucita cumpliendo una serie de profecías, ¿sí? Que nos permiten identificar a Jesús, ¿sí? Ok. Pero Dios Padre podría haberlo montado de otra manera. O sea, ¿Jesús cuando nació era santo? Sí. ¿Jesús cuando tenía 5 años era santo? Sí. ¿No le podían haber cortado la cabeza cuando tenía 5 años? ¿No hubiera valido igualmente su sacrificio? ¿Su muerte no hubiera valido igualmente? A nivel de perdón de pecados, estamos hablando de teología ficción, pero conceptualmente hablando, su muerte valía lo mismo cuando Herodes entró en Belén y se cargó a todos los niños. Si hubiera matado a Jesús en ese momento, su muerte como muerte redentora hubiera valido exactamente igual. Era la muerte del santo a favor de la humanidad. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que padecer mucho? ¿Y por qué tenía que ser desechado? No a nivel de salvación, no a nivel de redención, pero sí para darnos un ejemplo a nosotros. Sí para darnos un ejemplo a nosotros. Y eso es muy interesante porque si uno va a la carta de Pedro, en el capítulo, a la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, dice, él está hablando de los padecimientos que sufren los cristianos, ¿no? De la importancia de que cuando sufrimos tenemos que soportarlo, que eso es bueno delante de Dios, que eso es aprobado delante de Dios. Y él dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, fíjate el mío, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Veis? ¿Por qué era necesario que él padeciera mucho? ¿Por qué era necesario que fuese desechado? Para dejarnos ejemplo a nosotros cuando nosotros padecemos mucho y somos desechados. Para dejar ejemplo a los creyentes que están recibiendo esta carta
Cuando estuvimos predicando el otro día acerca de las veces que sale evangelio en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de cuántas veces el Evangelio va a requerir en muchos creyentes la entrega de su propia vida o la entrega de sus propiedades o el sufrir el menosprecio y el desprecio de los demás. ¿Os acordáis de todos esos pasajes que hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos? Pues Jesús es ejemplo para nosotros. Y por eso toda esta sección del camino de Jesús desde Galilea a Jerusalén, lo que nos va a demostrar toda esta sección es que el único ejemplo que podemos seguir es el ejemplo de Jesús. Pedro, aun siendo el líder, el más importante, el más conocido de los apóstoles de los 12, falló estrepitosamente. Jesús le llamó Satanás. Quítate de detrás de mí, tú no sirves. Pablo dice, yo soy el más perdido de los pecadores. Yo soy indigno de ser llamado apóstol. Los discípulos, todos ellos, a lo largo de todos estos capítulos, van a estar buscando más su situación personal. ¿Quién se sentará a tu derecha? Te está diciendo que vas a morir, pero ¿quién se va a sentar a tu derecha? Porque ni siquiera entienden lo que Jesús va a hacer. Están buscando lo propio. Están buscando lo suyo, ¿no? Pero Jesús sí. Jesús es el único que nos sirve como ejemplo a nosotros. Porque nosotros padecemos por causa de la fe. Porque nosotros seremos desechados por causa de nuestra fe. El mundo dice, el mundo os odiará porque me odió a mí. Y los discípulos no son mayores que su maestro. Así que si padecéis, pues oye, ejemplo tenemos, ¿no? Ahora, igual que Jesús murió y resucitó, eso también nos habla a nosotros, ¿no? De que da igual si morimos, porque también resucitaremos, ¿no? Decía que estoy haciendo ahora un trabajo de primera de Tesalonicenses y es tremendo, ¿no? Como Tesalonicenses enfatiza eso una y otra vez, ¿no? Les habla de su fe, de su amor y de su esperanza, ¿no? Y cómo la esperanza de la resurrección y la esperanza de la venida de Cristo cambia todas las cosas, ¿no? Cambia absolutamente todas las situaciones, ¿no? Cambia nuestra perspectiva del todo, ¿no? El hecho de saber que detrás de esta vida hay otra vida, ¿no? Eso nos ayuda, ¿no? A afrontar cada una de nuestras situaciones, ¿no? Bueno, tenía muchas otras cosas que compartir, pero yo creo que son las 9. Y en otra ocasión iremos eh, viendo algunos detalles más sobre este libro, este evangelio. Pero sí, estamos viendo eso, algunos detallitos que nos pueden ayudar a profundizar, ¿verdad? Y espero que hayamos podido sacar algunas cosas nuevas, ¿no? De estas secciones. Id mirando los vídeos. Si tenéis alguna pregunta, os la apuntáis, ¿verdad? Y el mes que viene, pues cuando haya la reunión en vivo, pues podéis compartirla. Y así también nos enriquecemos unos a otros, ¿no? Espero que también los encuentros en los grupos de Agar sean de bendición. Y no sé si de lo que hemos dicho ahora tenéis alguna pregunta, alguna aportación, alguna observación. Antes de irnos en 2 minutos. Que seguimos aprendiendo. Amén, amén. Algunos los veo con cara de hambre ya, de cenar. Pues iremos a cenar, que será bueno también. Una pregunta, Samuel. Dime. Por ejemplo, cuando el Señor mandó a Cristo al desierto para que fuese tentado, Sí. ¿con qué? También es como para darnos ejemplo a nosotros, como has dicho ahora, de todo el sufrimiento que pasó en la cruz. El Señor, la misma escritura nos dice que el Señor fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, ¿no? O sea, él ha sufrido exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Y claro, evidentemente nos da ejemplo, ¿no? Como él en las tentaciones se aferra a las escrituras, ¿no? Se aferra a su relación con Dios Padre, ¿no? Él nos da ejemplo ante esos 3 aspectos del pecado, ¿no? Esa vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, ¿verdad? Esas 3 áreas de la tentación, ¿no? Que son expresadas en las propias tentaciones, ¿no? Y que vemos también en Adán y Eva, ¿verdad? En Génesis. Jesús padeció como hombre, como cada uno de nosotros. Claro. Y eso sí que la Biblia nos lo quiere dejar claro para que nosotros tengamos ejemplo de Jesús. Que no podamos decir, sí, claro, pero es que Jesús no padeció lo mismo. No, Jesús padeció lo mismo que nosotros. Y por eso es grandioso lo que hizo, ¿no?
Ujú. No sé si respondo, Porque era pero hombre y Dios a la vez. exacto. Pero lo que padeció, lo padeció como hombre. Como hombre, como Eso hombre. es tremendo. O sea, el hecho de decir, ¿Verdad? o sea, cuando decimos que Dios no nos pide nada que no podemos cumplir, es literalmente así. Es que Dios no nos pide nada que no podemos cumplir. Es verdad. Podemos no pecar. Lo que pasa es que somos tan débiles que pecamos, ¿no? Entonces, Exacto. lo que Jesús demuestra es, de alguna manera, es que la culpa es nuestra cuando pecamos, ¿no? Porque Vale. realmente podríamos no pecar. Lo que pasa es que somos pecadores, ¿no? Y somos débiles en la carne, ¿no? Y no tenemos esa cercanía a Dios que sí vemos en Jesús, ¿no? Esa proximidad de Jesús con el Padre, ¿no? Que dura toda su vida, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿eh? Sí. Muchas veces hablamos de, especialmente en teología reformada, esto es un tema ya muy largo, esto ya da para otro día, ¿vale? Ya lo hablaremos otro día si queréis saberlo, ¿no? Pero muchas veces se dice si Jesús, si somos salvos por las obras de Cristo o por la naturaleza de Cristo. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Por las obras, sí, pero ¿De por la Cristo naturaleza o no. por la naturaleza de Cristo? Por la santidad de Cristo. Porque por Jesús ser quien es, ¿no? Esto tiene que ver con la teología más calvinista. Los calvinistas te dirán que somos salvos por obras, pero no las nuestras, las de Cristo. Y entonces te dirán que de la misma manera que tú le imputas a Cristo tu pecado en la cruz, Cristo imputa en ti sus obras. ¿Has escuchado eso? Eso es calvinismo No. de esta esquina, ¿vale? Ujú. Yo personalmente creo que somos salvos por la santidad de Cristo. Quien muere en la cruz es alguien absolutamente santo. Santo. Bien. Y esa santidad de Cristo, esa santidad tremenda de Cristo, el ser quien es Cristo, es lo que hace que su muerte en la cruz valga. Nuevamente, porque si Jesús hubiera muerto a los 2 minutos de nacer, él seguía siendo quien era. Toda su vida, su muerte y su resurrección son ejemplos para nosotros. De cómo vivir nosotros, de cómo afrontar la muerte nosotros y de cómo esperar la resurrección nosotros. Porque si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Por eso Pablo dice, oye, si los muertos no resucitan, nosotros somos los más desgraciados, porque no hay esperanza. Es verdad. Pero Cristo resucitó, ¿no? Sí. Entonces, toda su vida es un ejemplo para nosotros. Y por eso es muy interesante en todos estos capítulos, del capítulo 8 en adelante hasta el capítulo 10, donde ya llega a Jerusalén, ¿no? Cómo Jesús nos está enseñando acerca de cómo debe vivir un discípulo y cómo una y otra vez los discípulos van fracasando porque no lo entienden, porque no comprenden, Claro. y la gente tampoco. Y el único que queda ahí como un auténtico discípulo, como un auténtico ejemplo así, es Jesús. Jesús es el único ejemplo. Tenemos algunos ejemplos muy positivos de los que hablaremos un día, que son las mujeres. Algún hombre se escapa, pero básicamente las mujeres del Evangelio de Marcos son los grandes ejemplos de lo que significa ser un discípulo. Son los mejores ejemplos que encontramos en Marcos, no son hombres, excepto uno o dos. Son básicamente mujeres. Son básicamente Muy bien, mujeres. muchas gracias. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho. Bueno, que el Señor os bendiga.